Bien, voy a leer en Colosenses capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia para pedirte, Señor, que seas tú quien nos dirija, Señor, en esta oportunidad para poder reflexionar en tu palabra y que ello traiga bendición, Señor, a nuestra vida. Que podamos entender, Señor, aquellas cosas que tú quieres que podamos comprender para nuestro beneficio espiritual. Concédenos tú, Señor, el alimento, ese alimento que solo tú puedes dar, Señor, a nuestro espíritu. Concede también, Señor, la tranquilidad, la paz, el consuelo, el gozo y todo aquello, Señor, que tú deseas que cada uno de tus hijos tengamos en nuestro corazón. Trae, Señor, esperanza y paz, Señor, y gozo por medio de la lectura y la meditación de tu palabra. Te rogamos, Señor, la dirección tuya y que sea tu Espíritu Santo quien dirija todo, Señor, no solo a nuestra mente, sino también a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra quede grabada para que podamos permanentemente, Señor, estar reflexionando en ella durante el día, Señor. Que todo el día sea nuestra meditación, así como dice el salmista. Mi Dios, te rogamos y te pedimos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, estos versículos nos hablan primeramente acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un poquito más adelante nos dice que Él, Jesús, refiriéndose a Él, ¿verdad? Es la cabeza, perdón, Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo todo lo sustenta. Él es el sustentador de toda la creación, Cristo mismo. Y como sustentador de toda la creación, también es quien sustenta la iglesia. Dice la palabra del Señor que Él es la cabeza de la iglesia, la cual conformamos parte nosotros, este pequeño grupo de hijos, ¿verdad? E hijas de Dios, conformamos parte de esta iglesia cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro líder, a Él es quien seguimos. Él es quien ha comprado nuestras vidas a precio de sangre, Él es quien ha perdonado nuestros pecados, Él es quien ha salvado nuestras almas por la eternidad. A Él le seguimos. Él, ¿verdad? Y solo Él es a quien debemos imitar y seguir y obedecer por lo demás. Cristo mismo, este mismo Cristo que nos habla en la Escritura, es quien dirige la iglesia, la cual compró con su sangre. Esta iglesia ha sido comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia es a la vez visible e invisible. Dos aspectos de la única iglesia de Dios. No hay otra iglesia de Dios. Esta es la única iglesia de Dios, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Dos aspectos, como les decía. Un aspecto invisible y otro aspecto visible. Vamos a hablar un poco de la iglesia invisible primero. Cuando hablamos de la iglesia invisible, nos referimos a aquel número de hombres y mujeres, ¿verdad?, que han sido elegidos por Dios y han sido salvados por nuestro Señor Jesucristo y que serán reunidos en uno en algún momento, ¿no es cierto?, cuando venga el Señor, serán reunidos en uno. Estos creyentes son creyentes de todas las épocas, de todas las lenguas, de todas las naciones. Todos estos creyentes, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Aquellos que vivieron en el pasado, a través de toda la historia, y nosotros, conformamos esta iglesia invisible.
aquellos de nuestros hermanos que están esparcidos por todas partes en el mundo, aquellos a quienes nosotros no conocemos tampoco, también conforman parte de esta iglesia invisible cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una iglesia de carácter espiritual. Es una iglesia que no podemos ver. Solamente podemos ver a un grupo determinado de nuestros hermanos, pero no a todos. Por lo tanto, es una iglesia de carácter espiritual. No es posible, fíjense bien en esto, no es posible decir sin equivocarse quiénes pertenecen a ella. No es posible decirlo. Solo Dios conoce a aquellos a quien ha salvado. Jesús conoce a sus ovejas. Para nosotros no es posible conocerlos a todos. Este grupo de salvados que pertenecen a esta iglesia invisible es ni más ni menos que la unión espiritual con Cristo. Formamos parte de esa unión espiritual con nuestro Salvador. Por lo tanto, la regeneración, la conversión, la comunión y la fe no pueden ser discernidos por el ojo humano. Es imposible para nosotros. Solo Dios es quien conoce la mente y el corazón de cada una de las personas. No es posible para nosotros discernir lo que hay en la mente y en el corazón de las personas. No podemos ver la regeneración obrada en nuestros hermanos. No podemos determinar el momento en que Dios ha regenerado a cada uno de nosotros. No podemos ver con nuestros ojos la comunión perfecta y espiritual con Cristo. Podemos ver algunos resultados nada más, algunas cosas externas, pero la comunión misma con Cristo no podemos discernirla entre uno y otro. La conversión y la misma fe entregada de parte del Señor a aquellos que ha elegido y a aquellos que ama. No podemos nosotros tampoco deducir estas cosas. Escapan a nuestro conocimiento. Solo Dios conoce a los suyos. Solo Dios conoce a la perfección a cada uno de sus hijos e hijas, aquellos que vivieron hace siglos y partieron de esta tierra y se nos adelantaron, ¿verdad? Aquellos que vivimos actualmente y aquellos que vivirán después de nosotros también y que también conformarán parte de este cuerpo espiritual que llamamos la iglesia invisible, cuya cabeza es Cristo. Solo Dios conoce a todos los suyos y Él sabe perfectamente en qué momento entrará a formar parte de este grupo el último de los salvados. Y es allí donde ocurrirá la venida del Señor, cuando entre el último de los salvados. Por lo tanto, solo Él y nadie más que Él es quien conoce a la perfección a cada uno de los que forman o que conforman parte de esta iglesia invisible. Por otra parte, la iglesia visible. Vamos a hablar un poco de esta iglesia visible, de esta iglesia que podemos ver. Y esta iglesia que nos convoca a cada uno de nosotros. La iglesia invisible en este mundo asume una forma visible, a lo cual el Señor nos llama a ustedes y a mí y a cada uno de sus hijos a formar parte activa de ella. El Señor nos ha llamado y nos ha puesto en distintas partes de esta iglesia visible. En Hebreos 10, 24 y 25 hay un versículo, ¿verdad?, que es muy conocido por todos nosotros y que habla justamente a la iglesia visible, a nosotros. Por lo tanto, esta palabra también es contemporánea, es para nosotros, para ustedes y para mí. Y dice, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor. Si hay alguna provocación dentro de los hijos de Dios, esa debe ser al amor, a las buenas obras y al servicio del Señor, como dice la palabra de Dios. Y a las buenas obras, dice. No dejando nuestra congregación,
no dejando la iglesia visible. Hay quienes en nuestros tiempos no creen en la iglesia visible y se niegan a formar o a conformar parte de todo grupo de hermanos creyentes que se reúnen en lugares que nosotros llamamos templos. Nosotros creemos firmemente de que esta iglesia visible se manifiesta dentro de cada grupo donde se manifiesta la iglesia local. Por eso que dice Hebreos, ¿no es cierto? 10:25, no dejando nuestra congregación, no olvidando que tenemos o que formamos parte de una iglesia local visible y que Dios, por su gracia y su bondad, nos ha instalado en ese lugar para que podamos ser útiles. Dios no nos ha llamado a estar solos. Dios no nos ha llamado a estar aislados del mundo. Nos ha llamado a formar parte de un grupo visible de sus hijos para poder servirle a Él y servir a nuestro prójimo también. Y ser luz en este mundo. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, por mala costumbre, ¿verdad? Y una costumbre lamentable y triste y perjudicial, no solo para aquel que se aparta de la congregación, sino que para la congregación misma. Más exhortándonos, dice, alentándonos, aconsejándonos, quiere decir esto, unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cada día que pasa, los acontecimientos mismos nos indican que la venida del Señor está cerca. Puede que nuestro Señor venga en nuestro tiempo o puede que no, no lo sabemos. Una persona me decía hace unos días atrás, para mí que el Señor no va a venir, y me lo decía con cierto grado de falta de fe y de tristeza en su corazón. Pero no debemos de caernos nosotros, solamente debemos confiar en la palabra del Señor, que Él dice que si Él dijo que un día volvería por su pueblo, Él cumplirá. No sabemos cuándo. Los apóstoles y todos aquellos hermanos que vivieron en el pasado y conformaron parte de la iglesia invisible, partieron de esta tierra pensando y esperando en la venida del Señor. Y no ocurrió en su tiempo. Y puede que a lo mejor no ocurra en nuestro tiempo tampoco. Pero eso no debe conducirnos a perder la esperanza en nuestro Salvador. No debe de caer ese sentir de esperar la venida gloriosa de nuestro Señor a esta tierra. Aunque partamos de esta tierra, hasta el último momento, hasta el último hálito que podamos dar, no debemos perder la esperanza que el Señor vendrá por su pueblo. Él cumplirá. Él no va a faltar a su promesa. Creemos que Dios cumple todas sus promesas. Él no es hombre para que mienta, dice su palabra. Él cumple siempre aquello que promete. Por lo tanto, la palabra del Señor y Dios a través de ella, ¿no es cierto?, nos insta a que el pueblo de Dios debe estar junto, debe estar congregado. Es verdad que ahora se nos alarga el tiempo, este tiempo que nos separa físicamente, este tiempo que impide que la iglesia visible se reúna de manera presencial. Pero no olvidemos que la cabeza de esta iglesia es Cristo mismo. Y esta iglesia es de carácter espiritual. Por lo tanto, nuestro templo está cerrado. Y es verdad, muchos quisiéramos que pronto abriéramos los templos y estar reunidos nuevamente para estrechar nuestras manos, para abrazarnos, para mirarnos cara a cara, para compartir juntos, para alabar al Señor, ¿no es cierto?, en cada culto, para cantar alabanzas al Señor, escuchando la congregación, ese sonido de la congregación cuando alaba a Dios. Es verdad que este tiempo nos impide que podamos reunirnos presencialmente, pero no olvidemos que el carácter de la iglesia de Cristo invisible es un carácter espiritual. Por lo tanto, aunque estemos reunidos a través de una pantalla, estamos unidos en espíritu, porque Dios es espíritu.
Y Dios está en medio nuestro. Y como decía una hermana en su oración, ¿verdad? Dios está en todo lugar. Está aquí conmigo, pero también está con cada uno de ustedes. Y no solamente con nosotros, en todas partes. Dios lo llena todo. Y por lo tanto no hay nada que escape a su conocimiento. Así que, mis hermanos, debemos congregarnos siempre, debemos precavernos, ¿cierto? Estar permanentemente reunidos, estar pendientes siempre, ¿no es cierto? Que nuestra iglesia se reúne, que el cuerpo de Cristo se reúne, estar pendientes y estar deseosos de estar junto al pueblo del Señor. Vivimos en tiempos en que los hijos de Dios deben manifestarse, en que los hijos de Dios deben demostrar cuán fieles son al Señor y cuánto aman al Señor. Aunque por debilidades propias, ¿no es cierto?, nuestras, humanas, podamos experimentar algún decaimiento. ¿Cuántos de nuestros hermanos están decaídos hoy día? No solo de nuestra iglesia local, sino que a través del mundo, ¿no es cierto?, en distintos lugares. Algunos de nuestros hermanos puedan estar decaídos con una fe debilitada por causa de lo que estamos viviendo. ¿Y cuántos piensan, ¿no es cierto?, que Dios se manifiesta solamente en los templos y que no es posible que Dios se manifieste de esta forma que estamos haciendo? Pero no es así. Dios ha obrado en medio nuestro todo este tiempo. Dios ha escuchado nuestras oraciones, aunque estemos dispersos unos de otros, ¿no es cierto?, físicamente. Pero cada vez que nos reunimos para orar juntos, como lo hemos hecho, ¿no es cierto?, en este culto, Dios oye y Dios habita en medio nuestro, porque Dios lo llena todo. Dios no solamente se manifiesta en nuestro templo, Dios se manifiesta allí donde hay reunidos dos o más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos más de 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo. Por lo tanto, Dios mismo está en medio nuestro y Él está pendiente de nuestras oraciones. Esta es la iglesia visible, que forma parte, ¿no es cierto?, que es una parte pequeña e ínfima de esta gran iglesia invisible que componen todos aquellos de nuestros hermanos a través de los siglos y de los siglos, y aquellos que no conocemos y que un día conoceremos. ¿Cuándo? Cuando estemos en la presencia de Dios, conoceremos a aquellos a quienes no hemos conocido. ¿Por qué se reúne la iglesia de Cristo? ¿Verdad? Como dice acá, se reúne para el fortalecimiento espiritual de cada uno de los que conformamos parte de esta iglesia. El Señor nos llama entonces a formar parte activa de esta iglesia visible. Dios no nos ha llamado para estar estáticos. Dios no nos ha llamado simplemente o solamente para salvarnos, sino para que seamos luz y sal de la tierra también. Dios nos ha llamado para formar parte, ¿no es cierto?, de este cuerpo que trabaja para el Señor y que busca a los perdidos. Esa es la labor principal, ¿no es cierto?, de la iglesia visible en esta tierra, de la iglesia actual, aquella que conformamos nosotros hoy día los que estamos vivos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, salvar a los perdidos, ¿verdad? Aquellos que no tienen esperanza en este mundo, debemos acudir a ellos y presentarles, ¿verdad?, el plan de salvación. Esta forma visible de la iglesia la encontramos entonces aquí, en la iglesia local, una organización externa que practica el culto público, como es lo que hacemos nosotros. Este es un culto público, abierto, ¿no es cierto?, a todo aquel que quiera incorporarse. Por lo tanto, todos nosotros debiéramos compartir esta dirección en la cual nos reunimos e invitar, ¿no es cierto?, a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia y que quiere oír la palabra del Señor, invitarles a conectarse con nosotros. Estos cultos no solo son para nosotros, son para nuestro fortalecimiento y para nuestro alimento espiritual, sí, pero también debiera ser, ¿no es cierto?, para todos aquellos quienes no conocen al Señor. ¿Hemos pensado nosotros en eso en alguna oportunidad?
en invitar a alguna familia, a algún amigo, a algún vecino a estos cultos? No solamente invitarlos al templo, ¿verdad? Sino que hoy día también Dios está salvando almas hoy día de esta forma. Por lo tanto, pensemos también de que es posible hacer cultos evangelísticos de esta manera también, para que aquellos que nunca han escuchado el Evangelio tengan la posibilidad de oírlo. Gracias al Señor, en este tiempo más que nunca, la palabra de Dios está llenando todas partes, por todo el mundo. Más que cuando la iglesia era libre y predicaba, ¿cierto? Hace 2 años atrás. Hoy día el Evangelio, ¿no es cierto?, llena todas partes y en todo el mundo, porque Dios lo ha querido así. Entonces esta iglesia local se organiza para el culto público, para los sacramentos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de los cuales ya hemos hablado en algunas oportunidades, y que, sin embargo, aunque no son esenciales para salvación, pero sí son importantes para la obediencia y el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Los matrimonios, ¿verdad?, que estén conformados como Dios manda, que nuestros hijos sean bautizados como Dios nos manda a través de su palabra, que no entremos en desobediencia con esto nosotros, que seamos obedientes a la palabra del Señor y no que obedezcamos a algunas cosas y otras las dejemos de lado. Debemos, ¿no es cierto?, practicar toda la palabra del Señor para nosotros. El evangelismo también. La estructura de gobierno de cada iglesia local es parte del plan del Señor también. Debemos ser respetuosos, ¿no es cierto?, con las autoridades, distintas autoridades que puedan, ¿no es cierto?, conformar parte de esta estructura de las iglesias locales también. Todo ha sido el plan del Señor. Muchos se preguntan por qué la iglesia evangélica, ¿no es cierto?, en el mundo no tiene un líder como otras iglesias importantes, ¿no es cierto?, que tienen una cabeza visible y que tienen una estructura, ¿verdad?, sólida. ¿Por qué la iglesia evangélica no es así? Porque la iglesia evangélica tiene una cabeza que no es un ser humano. Cristo es la cabeza de esta iglesia invisible, ¿no es cierto? Y Cristo es la cabeza de esta iglesia local, de nuestra iglesia. Él es la cabeza de nuestra iglesia. A Él debemos obedecer. Debemos estar sujetos a esta iglesia, ¿no es cierto?, en la cual Dios nos ha puesto por su gracia y su bondad, sujetos a ella en amor por nuestros hermanos. Algo que se ve tan poco en nuestros tiempos, el amor. Vemos tanto odio, vemos tanta diferencia. Pareciera que el hombre o los seres humanos, pareciera que nos distanciáramos más unos de otros. Pareciera que las ideologías distancian más a los seres humanos. Y el odio se acrecienta cada vez más entre nuestros mismos compatriotas, entre mismas personas que viven en un mismo país, en una misma localidad. Quisiera el Señor que lejos estuviera esto, ¿no es cierto?, de nuestras iglesias. Que estas diferencias que van separando a los hombres estén lejos de nuestras iglesias. Que solamente, ¿no es cierto?, nos provoquemos al amor y que no permitamos, ¿verdad?, que todas estas cosas también separen a cada uno de los hijos del Señor. Debemos estar sujetas entonces, primero a Dios, a Cristo, que es la cabeza, pero debemos estar sujetos a nuestra iglesia también. Y eso demuestra, ¿no es cierto?, también parte de nuestra humildad y nuestro sometimiento a Dios mismo. Porque si yo no me sujeto a una institución o a una persona en esta tierra, ¿me sujetaré a Dios que no veo? Debemos estar sujetos a ella en amor y en humildad, recordando que cada salvado, cada uno de los hijos de Dios, ustedes y yo, ¿cierto?, todos nosotros, somos miembros de este cuerpo que Jesús instituyó. Jesús mismo instituyó, y no solamente instituyó, sino que la dirige, porque nuestro Señor Jesucristo instituyó la iglesia y no la dejó a la deriva, la dirige, la ha dirigido durante todo el tiempo,
la dirige actualmente y la seguirá dirigiendo. Algunos pensarán, ¿y por qué si el Señor dirige la iglesia, por qué la iglesia no puede congregarse hoy día en los templos? La iglesia está congregada. La iglesia siempre ha estado congregada. La iglesia nunca ha dejado de tener esta comunión espiritual. Se equivocan aquellos que piensan que la iglesia solo se manifiesta en los templos. La iglesia nunca ha dejado de estar unida en espíritu. Por tanto, aquellos de nuestros hermanos que no hacen el esfuerzo de congregarse hoy día, están perdiendo tanta bendición, están perdiendo parte del alimento espiritual para sus vidas. Efesios 4, 3 al 5 dice, y nos da una característica, ¿cierto?, de cómo debemos vivir nosotros. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, solícitos, pendientes, esforzándonos a guardar la unidad del espíritu, porque esa unidad no es una unidad cualquiera, se refiere a la unidad del Espíritu Santo. No debemos quebrantarla, solícitos. Debemos estar preocupados de esto, ¿verdad? Hay culto, se van a reunir mis hermanos, me voy a conectar también. Solícito en guardar la unidad del Espíritu. Eso es guardar la unidad del Espíritu. Es estar presente con nuestros hermanos. Cuando no estoy presente, entonces no me estoy esforzando para guardar la unidad del Espíritu, porque me estoy apartando. Y esta unidad del Espíritu, ¿verdad?, debe hacerse en el vínculo de la paz. La paz como fruto del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Como dice la palabra del Señor, un cuerpo, no muchos cuerpos, un cuerpo que somos todos nosotros, y un espíritu, que es el Espíritu de Dios. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Ustedes, yo, ¿verdad?, y todos los salvados, hemos sido llamados a una misma esperanza. Es la misma esperanza la que nos une a todos nosotros. Esa esperanza, ¿no es cierto?, de que un día estaremos en la eternidad con el Señor, de que la vida no se acaba aquí en esta tierra. Esa es nuestra esperanza. Un Señor, nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, el único Dios verdadero, y no solo Dios, sino que nuestro Padre celestial, el cual es sobre todas las cosas y en todos vosotros, dice el apóstol Pablo. Dios está en medio nuestro, permanentemente. Debemos entonces, y finalizo con esto, estar sujetos a esta iglesia visible, que es nuestra iglesia local. ¿Por qué? Porque como dice Efesios 4, 11 y 12, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, porque Dios repartió dones dentro de la iglesia. Y si hablamos de la iglesia visible, o la iglesia local, la cual somos nosotros, Dios ha entregado dones. Y estos dones Dios los ha entregado en medio del pueblo de Dios, como dice la misma palabra del Señor, para perfección de los santos, para la perfección de ustedes y mía. Todos necesitamos perfeccionarnos, no solamente crecer en el conocimiento, sino perfeccionar, ¿no es cierto?, la santidad en nuestra vida también. Todos lo necesitamos. Y por lo tanto necesitamos de la iglesia local para ir creciendo espiritualmente, porque es allí donde Dios ha entregado estos dones. Doctores, pastores, ¿verdad?, profesores, que nos enseñan la palabra de Dios, evangelistas que van, ¿no es cierto?, misioneros, como lo van a hacer nuestros hermanos, que van a ir lejos,
llevando la palabra del Señor. No somos todos misioneros, no somos todos evangelistas, no somos todos profesores, pero todos hemos recibido algo del Señor, no para nuestro propio provecho, sino para el provecho de la iglesia local o la iglesia visible, para perfección de los santos, para la obra del ministerio. Todos los hijos de Dios necesitan perfeccionarse, aprender de la palabra de Dios, mayormente aquellos que son llamados al ministerio. Todos aquellos que sienten el llamado del corazón, en el corazón, el llamado de Dios a servir al Señor. Misioneros, misioneras, ancianos, diáconos o diaconisas, evangelistas, pastor, etcétera, para la obra del ministerio. Por eso Dios ha repartido dones, para que cada uno de nosotros podamos ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para poder servir a Dios y para poder cumplir, ¿no es cierto?, aquello para lo cual Dios nos ha traído y nos ha hecho formar parte de la iglesia, de cada iglesia local, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante, entonces, la iglesia. No es menor. No la menospreciemos. No porque sea una iglesia pequeña vamos a menospreciarla. Dios permite que subsistan iglesias pequeñas, porque Dios también se manifiesta en esas iglesias pequeñas. Y es allí donde Dios pone a algunos de sus hijos, ¿verdad?, para que conformen parte de esa iglesia visible y que puedan servir de todo su corazón al Señor. Por lo tanto, no olvidemos que Él es la cabeza del cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, de este cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de los muertos para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta y se mueve en medio de esta iglesia, porque Él es la cabeza, Él la rige, Él la dirige, Él la sustenta, la alimenta y la preserva hasta la eternidad. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos haces entender